¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al Diálogo de la Mañana. Hoy es viernes de nuestro análisis político semanal. Vamos a abordar diversas temáticas, al menos 5 puntos claves que están enmarcados en la agenda nacional. Vamos a hablar de la ratificación de la reforma constitucional y sus efectos en el sistema político también. El avance de los esquemas piramidales, esto bajo investigación, sigue la Fiscalía apuntalando sobre esto, y también vamos a hablar sobre la deuda, sobre transparencia en el Tribunal Supremo Electoral. Surgen algunas alertas o alarmas en torno a esto, y además de los altos niveles de aprobación del presidente Nayib Bukele. Según las últimas encuestas, la de Sid Gallup le pone hasta 94% y 96% en algunos puntos de aprobación. Además, el debate sobre una posible reforma tributaria. Estos temas son los que han definido el contexto político, económico y social del país para esta semana. Así que con eso comenzamos. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis? En efecto, una serie de temas importantes que trazan un eje de discusión, de debate que ha tenido durante toda la semana. Esto de la reforma constitucional, sin duda alguna, también es un punto elemental que vamos a tener ese día. Así que, bueno, saludamos a nuestros invitados de hoy. Así es, en efecto. Bessie Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Es un gusto acompañarles, un saludo para los colegas del panel y en especial para mi esposo, que hoy está cumpliendo años. Feliz cumpleaños y que Dios te bendiga y te dé otros 23 años a mi lado. Ya tienes preparado, me imagino. Ya le tenemos listo ahí. Habrá celebración. Saludos para Daniel, un abrazo. Sí, un abrazo. Don Nelson, ¿cómo está? Qué gusto, bienvenido. Don Muy Nelson, buenos días, es un enorme gusto estar en el mejor programa de opinión del país, ¿verdad? Gracias. Y qué mejor con los colegas acá que están presentes. Qué buena actitud, sobre todo de madurez política, para venir a debatir precisamente puntos elementales del país. Interesante punto, apuntalada ahí de Ernesto. Licenciado Someta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación. También pues contento de estar en este panel y el mejor programa de opinión política. Solo quizás hacer un breve señalamiento antes de comenzar con respecto a lo expresado por el licenciado Mauricio Rodríguez, miembro del Círculo y replicado por otros miembros del Círculo, más no por don Nelson. Es que don Nelson es maduro. Claro, respecto de ciertas acusaciones sobre que yo ostento una plaza fantasma en la universidad. Déjenme decirles que lo que acaban de hacer ya roza con un delito de honor, y pues que voy a tomar las acciones legales pertinentes para pues, que se pueda aclarar este caso. Específicamente con estos dos señores, don Mauricio Rodríguez, con el licenciado Peñate y el resto de miembros del Círculo de Reflexión Política. Don Nelson. Es mejor, yo se los dije antes, es mejor sentarnos a debatir ideas y no alejarse y ponernos a insultar de la forma en la que lo han hecho. Bueno, ya vamos a hablar también de ese tema. Toca hablar de eso porque el panel ha estado recibiendo un montón de ataques, incluso a lo físico, ¿verdad? Que es en lo personal, sí, por voceros que a falta de capacidad de hilvanar ideas en un hilo conductor que te permita debatir frente a la población y desmontar ideas, se dedican a difamar para el caso del Someta o lo demás. No. Si me lo permites, un árbol que no da fruto no se apedrea. No, gracias por estar pendiente y por estarnos viendo. Sabemos que están pendientes. No lo suavicen así tampoco, bueno, eso es delito. Vamos a iniciar el programa. Hoy iniciamos con la reforma constitucional ya ratificada por la Asamblea Legislativa en un proceso que también ha generado un debate por la rapidez y el alcance de esta decisión. Este cambio consolida también modificaciones clave en el sistema de nuestro país, mientras se acompaña con ajustes ya del Código Penal, una línea clara en endurecer justamente las sanciones para, en este caso, homicidas, violadores y también los terroristas. El foco está en los alcances reales de esta medida, de esta reforma y su impacto en el equilibrio institucional. De eso hablamos. Ese día, sí. Una reforma constitucional es una herramienta poderosa que redefine el rumbo de un país. Don Nelson, comenzamos un poquito. Sí, bueno, la Constitución realmente es un pacto social, ¿verdad? Que se tiene que adaptar de acuerdo a los relevos generacionales y a la realidad del país, ¿verdad? En eso estamos muy de acuerdo, porque hay algo que no podíamos hacer, es comprometer, es decir, imagínense una Constitución de hace más de 40 años, estarla todavía a una generación nueva con otras expectativas, un país diferente. Entonces, todos estos cambios, estas modificaciones constitucionales, pues vienen un poco a
hacer ese pacto, ¿verdad? De tratar de hilvanar, de ser coherente con la nueva realidad de país que tenemos, ¿verdad? Y prueba de ello, pues, es este clima de seguridad que requiere también de otras reglamentaciones legales para tratar de asegurar, ¿verdad? Una sostenibilidad de seguridad en el tiempo. Por esa razón es que estamos muy de acuerdo y apoyamos estas reformas porque vienen a garantizarnos una mayor estabilidad, ¿verdad?, en cuanto a la seguridad como país y proteger también a la sociedad, que eso es lo importante, ¿verdad? Proteger la sociedad, que es quizás el elemento fundamental, ¿verdad?, de un Estado de Derecho. Bessie. Mira, Las primeras impresiones para luego entrar en el ya estaba claro que iban a realizar esta reforma. Se bypasean de alguna manera los tratados internacionales al poner una pena perpetua revisable para poder saltarse el tema de tener que renunciar a ciertos tratados en una medida. Y bueno, lo otro, pues así aprovechando las cámaras para felicitar a Marcela, que ayer convidó a los diputados a que se incluyera el delito de corrupción y les tembló la mano a los diputados. Bien hecho, Marcela, demostraste que a vos no te tiembla la mano y a ellos sí. Bueno, vamos a ver, licenciado Someta. Lo mismo. ¿Cuál es su impresión de entrada? Aquí vienen dos elementos. Una ratificación para aspectos que tienen que ver con el tema de la cadena perpetua. Lo que querían era incorporar en la Constitución la palabra perpetuo, porque ese es el mensaje que se quiere mandar, que no va a salir, pero eso vulneraba el Pacto de San José. Entonces salen con la genialidad de que ahora la vamos a hacer revisable, entonces es perpetua, pero no tan perpetua. No, pero eso desde el inicio se presentó así. Claro, pero el Pacto de San José dice que las penas privativas que iba a ser revisable, ya así fue presentada, así no es que ahora se hizo una modificación. Pero mira, Luis, ¿qué significa perpetuo? Y entonces, si vas a tener una pena perpetua revisable, no es perpetua. Lo que querían era poner la palabra en la Constitución para lanzar el impacto emocional que quieren provocar en la gente, de que el que entra ya no va a salir, pero le van a revisar la pena. El flujo de la revisión desde el momento que se presentó a los 25 años el primer hablar, a los 30 años la revisión, si solo es un delito, a los 35 revisión por 2 o más y 40 revisión en casos con agravantes extremas. Lo que sucede que, mira, al final fue del día... ¿Cuántas revisiones va a tener en la vida una persona que entra a la cárcel en 20 años? Lo que yo te decía en el programa anterior, está frente a la entrega de cinco informes bastante fuertes, una audiencia temática de la CIDH, y en política no hay casualidades, vea, se les ocurre lanzar esta propuesta de reforma, que a mí no me incomoda en lo más mínimo, por mí que se pudran los violadores, pues, sí. Pero no se hace con la intencionalidad de hacer el tema de penas ejemplarizantes. Aquí, de hecho, si te condenan a 140 años, cariño, es perpetua. O sea, lo que querían, como dice Somete, poner la palabra perpetua. En ese momento 60 era el máximo. Pero aquí no iban a salir, si el presidente lo ha dicho en televisión. De SECOT no sale nadie. En la práctica ya se estaba haciendo eso. Sí, en la práctica veíamos sentencias de 200 años con estos cúmulos de delitos, pero 60 es lo que máximo que podían Lo que pasa es cuando han respetado las resoluciones de la sala, pero bueno, porque no aceptan las cartas de libertad de los jueces de vigilancia penitenciaria en los centros penales. ¿Está de acuerdo, ya que entraron los dos, está de acuerdo con lo que están planteando sus compañeros quizás en parte, ¿verdad? ¿Panel? Pero sí, miren, los tratados internacionales son importantes, ¿verdad? Pero más importante es lo que demanda la población, ¿verdad? Y en este caso es la protección a la sociedad. Entonces, estarnos en la retórica de la terminología, de la palabra, si es perpetuo o no sea perpetuo, lo importante es que protegemos a una sociedad. Lo importante es que queremos una sostenibilidad en el tiempo y mandar un mensaje, ¿verdad? A cualquier delincuente potencial, homicida, asesino, ¿verdad? O terrorista, mandarle un mensaje, decirle en este país,
Aquel que se atreva a cometer un delito de esta naturaleza va a pasar toda su vida en la cárcel. Y esto, Menos es lo los que no logra, corruptos. y esto es lo que no Menos logra ver los a su corruptos. juicio, don Nelson, la oposición al criticar este proceso de reforma. Pues sí, porque pareciera de que se está más del lado de proteger al delincuente, ¿verdad? Y no realmente a la víctima. Para mí el tema que es lo que nosotros de la queremos. incoherencia es importante, porque, como dice Tania Pastor, el padre de todos los pandilleros es el corrupto. El que ha permitido que se mueran niños en los hospitales públicos por falta de medicamentos porque se huevearon el pisto es el corrupto. El que no permitió que se educaran los niños es el corrupto. ¿Por qué los sacas? Bueno, ¿Por qué no estaba incluido de esa entrada. deuda No la sacarlo. tienen? Y aquí te lo repito, te lo confirmo y te lo afirmo. A la bancada Cian le tembló la mano para ponerle la misma pena a un corrupto. O sea que aquí hay que ver al muerto, al desangrado, al terrorista y al que entra con el cuello blanco y se va con la bolsada de pistos al estilo Funes cuando salió del hipotecario o que entregó dinero a las pandilleros. Esos no se van a ir a perpetuidad, por favor. De hecho yo también quiero resaltar el papel de Francisco Lira en esa él no asamblea. votó. Claro, pues justamente por eso. Me gustó lo del rótulo donde dijo Pero que sí sí, su compañera pero de sí partido, por que la es reforma Marcela. constitucional. Claro, Marcela, porque sí. el punto no es esto, el punto no es la pena. El punto no es que le pongamos perpetua o que le pongamos los perpetuos que querramos a la Constitución. El punto es que el proceso que se debe llevar, que debe enfrentar cada una de las personas que está detenida, ese es el verdadero punto. Pero La en su justicia, análisis, pero en la su justicia análisis se va ¿cuál a es la hacer. diferencia que marca ambas posturas? Si ya que en algún momento destaca Marcela, que Lira lo hizo, pero su Marcela al compañera final no. estuvo de acuerdo con la reforma constitucional. Sin embargo, Francisco Lira ya dejó claro que ya no hay que pisotear más la Constitución, so pena de decir de que la gente necesita seguridad. Y estoy de acuerdo también, parte de esa seguridad, como lo dice Bessi, es también atacar a los corruptos. Y es cierto, ahí les tembló el pulso. Y Francisco Lira, si bien no votó, porque él ha dejado claro esto, que no por encima de la Constitución, no se puede estar otra vez maltratando y reformando como que es ley secundaria la Constitución, su pena de que, Bueno, que es el pacto bueno, social que la gente quiere. Pero se ha es lo hecho que a se va través hacer. del mecanismo legal actual. Es que legal sí es. Ok. Legal Pues sí, es. pero es que una constitución, ¿verdad? No es un documento ahí petro y eterno, ¿verdad? No. Tiene que cambiarse No de es acuerdo perpetuo. a la realidad del país, a la necesidad actual que tenemos, ¿verdad? Y que exige o Como que no, demanda la la Constitución población. como Entonces, pacto social, ahora, primero no es un correcto. documento. Entonces, ¿qué es más importante? Entonces, estar discutiendo un documento que tiene que ajustarse a la necesidad de resolver un problema social o la sociedad misma que demanda en un momento dado cambio. Ese es justo el problema, ¿verdad? don Nelson. Entonces, no, Estar permítame. viendo la Constitución Ahora bien, como permítame, quiero documento. terminar. Lo que planteaba la licenciada Bessi en cuanto a la corrupción. Mire, hay que recordar que estamos en un proceso de reconstrucción de país. Y este es un primer paso. Y los corruptos estamos de de última. acuerdo, no, estamos de acuerdo en que también la corrupción hay que revisarla, ¿verdad? Y que en un momento dado va a haber ciertos análisis y estudios para determinar qué momento, ¿verdad?, se va a tratar estos temas de manera más, quizás más directa, más de frente, ¿verdad?, a estos problemas también que Yo- dan de yo- corrupción. no. Entonces, yo no es que no esté de acuerdo, pero es un primer paso que se ha dado y es un proceso de reconstrucción que no vamos como país a resolver todo de la noche a la mañana. Tenemos 40, 50 años de estar viendo don todas estas Nelson, situaciones. El momento para ¿verdad? incorporar los delitos de corrupción era este. Porque aquí se incorporaron los delitos. Cualquier Aquí momento la es posible, violación, ¿verdad? el homicidio, en este momento. Porque en este No momento fue la no reforma. necesariamente, licenciado. ¿Cómo no? Porque el problema es que tanto en la Asamblea Legislativa, como usted mismo lo acaba de decir, ven la Constitución como un mero documento. Y no es así. Recordemos que en la Constitución están nuestros derechos fundamentales. Y garantías. Que si se le está dando ese A ver, tratamiento de pero ley fue secundaria, forjado, dejan de ser es- fundamentales. Pero es forjado en un momento histórico, Correcto. uniendo Como Así todas es. las Como constituciones. todas las constituciones. Correcto, y Todas las estamos en voluntades otra... Eso no es- diversas para pero no es un establecer este documento, pacto Luis. Y social. hoy Pero no estamos es un en otro documento, Luis. momento histórico. Oye, puede ser esta, mañana puede ser otra, no es la Constitución como documento. Donde como- se pactó como dice don Nelson. políticamente, jurídicamente al poder hegemónico del Claro, momento. ¿y Mira, usted, cree que nosotros- ¿y usted cree que la población no quisiera que los corruptos también tuvieran cadena perpetua? No le Mira, estamos dando el yo- beneficio de la duda a un proceso que su impacto Este va a era el depender momento de de la incorporarlo. legitimidad. Este era el momento de incorporarlo. Si Mira. lo vemos desde la perspectiva de Marcela, Marcela votó por la reforma
y lo retó a que incluyeran los delitos de corrupción. Mire, Si lo vemos desde la perspectiva de Francisco Lira, él, al igual que yo, no estoy de acuerdo con que se reforme la Constitución, pero sí con la pena. Pero sí con la pena. ¿Por qué decir, este es el momento? Yo creo que ¿Por qué este era el momento? No puede haber otro. Yo creo que es importante. Otra reforma recordar constitucional algo. sobre el mismo artículo. Yo creo que es importante recordar una cosa, Javi. Efectivamente, las leyes son política coagulada, es lo que te está pasando en ese momento y lo regularizas. Las constituciones tienen esta virtud de que no tienen regularizado, esquematizado todo. Estas solo son fundamentales y fundamentadoras del ordenamiento jurídico y es el gran pacto de las generalidades. Definitivamente. Yo sí estoy de acuerdo con De hecho, basta el recuerdo, Bessie, que contigo y en muchas ocasiones hemos hablado de la necesidad de actualizar el tema. Ahora, de la el reforma, punto es, una cosa es hacer una reforma constitucional estudiada, donde agarres el documento, el pacto social, tenés a todos los sectores y lo empezás a reformar. Bueno, no ahí tengo está problema de ya eso. un borrador. ya Eso es se- lo malo Pues así también es. de ver Mire, la es constitución rusoniana en el aspecto que lo están mencionando como contrato social. No, No es correcto como hay lo un ve Bessie, valor. entonces, No, la como lo constitución plantea. tiene un valor de ordenamiento, que es lo que no se toca. Bessie. Vaya. Uno tiene que saber que una constitución por eso no es ley. Por eso no es ley, Es porque no, fundamental y fundamentadora. y porque no es un contrato social que se pacta en un documento simple. Ya lo decía Karl Lowenstein. Si no, hagamos cualquier tipo de papel y lo hacemos changoneta. No me esté molestando a Rousseau. Porque no es una cuestión de pactos sociales, es una cuestión de regla y de ordenamiento. Es Pero lo- aquí- una semántica por eso. académica Aquí de no, más. no es una semántica, te No, voy a no es una semántica académica porque esa teoría es la que nos permite ver que tanto Pero nos estamos voy a alejando. entrar a algo. Ordenamiento según quién, O- es o- el poder oíme, hegemónico de ese solo, momento. ¿no? Solo Así te es. quiero dejar claro, lo que estamos teniendo con Someta aquí es un debate que está arribando hoy por hoy a las nuevas generaciones. Hay que seguir con el ítem o el cuadrado de democracia del horizonte histórico Exacto. de esa Europa, donde, por ejemplo, El Salvador, según múltiples informes, es el país que más se ha deteriorado democráticamente, y estamos arriba del deterioro democrático de México, donde matan a la luz del día periodistas y defensores de derechos humanos, donde gobierna el narcotráfico, en Honduras O sea, es más también. democrático Mi México. pregunta es la siguiente, que ese es el debate que va a tener en la Academia Someta. Esa democracia en la cual, Le funciona a la gente. aunque te dé apariencia de que están todas las instituciones y no tocas la Constitución, pero te matan a tu gente, ¿esa es la democracia que hay que defender? O sea, esa es la democracia que consideran que quiere la gente. pasamos a evolucionar y a entender que hay ciertos criterios democráticos Hay que deberían aspiraciones de un pueblo, moverse. hay aspiraciones de un pueblo que Y se siempre trata históricamente se quieren de ordenar. reconciliar, porque no puede ser de que duela más para informes internacionales la muerte de las instituciones y no la muerte de la población. Eso Miren, interesante. es De que, hecho, ese es es el que las ideal. leyes ¿Cómo constitucionales, llegas a tener permítame, seguridad con las democracia? leyes Don constitucionales tienen que adaptarse a los cambios generacionales, definitivamente. Y cuando nosotros planteamos, ya se está hablando en términos de democracia, bueno, democracia para qué o para quién, ¿verdad? Se dice de que México o Europa tiene una forma de definir lo que es la democracia. Eso se Bueno, llama entonces apología significa de la de que la autocracia. democracia siempre ha estado fundamentada sobre criterios ideológicos. Entonces, y dependiendo de ese concepto ideológico que tiene como país, como sector o como región, entonces así define su democracia. Entonces, nuestro país está viviendo una democracia, pero ¿qué es lo que la población demanda en este momento? Que muchas veces no va a ser coherente con el sistema democrático que perfila México, Todo el que perfila sentimiento que Europa. antecede un proceso de reforma constitucional tiene su base en la necesidad de que la población tiene. Es la que demande en un momento dado el cambio. Porque es la Eso- para población eso la que existe un demanda el término. cambio. El término se llama autopoiesis, pero ¿quién es el que lo dice? La misma Constitución. Y nunca puede ser por una asamblea legislativa, siempre tiene que ser Constitucional. por una constituyente. Pero yo ya no me voy a meter en este lío porque ya arruinaron la Constitución. Voy a lo que mencionó don Nelson ahorita. ¿Democracia para quién o desde quién? Esa es justo la apología que han utilizado todos los autoritarios. Benito Mussolini les decía lo mismo también, es que democracia no necesitamos, lo que necesitamos es alguien que nos resuelva los problemas, por si les suena conocido. Entonces, El la caudillo. democracia no es necesaria, y hubieron otros más serios,
otros fascistas más serios, quienes, en aras de resolver los problemas, porque la población los estaba pidiendo, establecieron regímenes autoritarios. ¿Y a qué voy con esto? Yo no estoy diciendo tampoco que está bien lo que pasa en México, donde hay homicidios a la luz del día, pero son más democráticos que nosotros. Eso es lo que el reto es, y por eso hay que tener una constitución, una constitución fuerte, una constitución bien hecha, no una que se reforma como que es trapo en 2 días. ¿Bien hecha entonces, para quién? Ahí va para con el todos. autocracia. Para todos. Voy a lo con esto? mismo, porque al final... Solo déjame terminar con esto, Luis, porque ¿a qué vamos con esto? Se puede tener seguridad y democracia al mismo tiempo. Lo que pasa es que siempre nos tendemos a los extremos. Por andar con la democratitis, no atendemos la seguridad, que ya nos pasó a nosotros, o nos vamos al otro extremo, nos volvemos autoritarios, so pena de socavar la democracia y las instituciones. Yo creo Sí se puede. ¿Y quién establece eso? La Constitución. O sea que Ese para es el usted, punto. Someta, significa que la democracia que había en los tiempos del FMLN y de Arena, el país estaba mejor, pues, porque esa es la democracia Yo que acabo usted de está decir lo sustentando. contrario, Nelson. ¿Verdad? Pero si usted compara, si usted cree de que esta no es una democracia porque es un país autócrata, entonces, pero la población que le dice, le está diciendo, el 94% de la población le está diciendo que Es está justo, en un bienestar es social. justo lo que acabo Entonces, de ¿la decir. democracia Nelson. para quién es? Pues, ¿no Antes es para la teníamos población? democracia, pero no teníamos seguridad. Claro. Entonces podíamos decir que había más aspectos democráticos, pero no teníamos seguridad. Ahora tenemos mayor seguridad, pero tenemos menos democracia. Ustedes, Entonces el ideal es para los tres. El ideal es Yo creo es esto. Y lo que lo va a resolver es una buena constitución. A ver, para los pero tres. ¿por qué no cambiamos ya toda la constitución? Licenciado Sometti, para los tres, ¿por qué ustedes creen que a la gente le interesa este debate que no le resuelve problemas? Mira, al final del día lo que sucede es que, por ejemplo, el término que utiliza Someta es que la violencia o la delincuencia está contenida. Y yo se lo dije la vez anterior que lo dijo, pero el señor que tenía el pandillero a la par ya no lo tiene si se le resolvió. Ahora, el punto es el siguiente, yo creo que tenés que tener claro desde la academia, porque nosotros aquí todos somos profesionales y la gente que también tiene esa visión, es hora de que empecemos a debatir desde este lado del mundo, desde esta Latinoamérica imperfecta, con todas sus taras, si el ideal de los ítems democráticos que te lanzan informes desde las Europas, en la cual te ponen un país donde desaparecen cientos de ciudadanos a diario, como es México, es una mejor democracia que El Salvador, donde está en la impunidad el caso de Berta Cáceres en Honduras. Es ahí mejor democracia que El Salvador. Le estoy preguntando, y para mí, no, es que para mí este es un debate, y para mí sí es importante, Luisito, un debate académico, porque si vos querés tener un viso o cambiar el sentido de la democracia, entonces debatilo, escribilo, hacer una tesis y presentarlo, pero ahorita no podés decir de que ¿sabes qué? Te lo voy a aterrizar en te lo voy a aterrizar no dudo en un que sea bien importante sencillo. para la academia. La gente no lo reclama porque no sabe que tiene que ver con la Constitución y con el régimen de excepción. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Tú crees que no lo sabe? El vamos a 95% de la población, según la última encuesta, ahorita déjeme ponerle el ejemplo. en seguridad. Sí, ¿De ahorita le voy a seguridad? poner el ejemplo, déjeme ponerle el ejemplo. Lo que está pasando en Chalatenango, y vamos a hablar más sí. a profundidad de eso. Ese muchacho, ¿por qué pudieron capturarlo? Por el régimen de excepción. Porque primero lo capturaron y ahí andan viendo cuál es el delito que le encaja. Ya vamos a hablar de ese tema, pero ahorita, regresemos al punto. punto. Se lo pongo como ejemplo de reforma Más constitucional. allá de un cambio legal, su verdadero efecto se va a medir No, Neto, no me interrumpa. en la estabilidad lo voy a poner política como ejemplo. y Lo de este social. muchacho es producto de las reformas constitucionales y del régimen de excepción, porque por la garantía que tiene suspendida es que lo han podido capturar y lo van a hacer después. Le Yo sé que vamos a hablar en ese tema. De acuerdo, ya pero vamos a hablar de ese ese es el tema. punto. De acuerdo. Cuando lo vemos solo Pregunto. como constitución, la gente no lo ve. No se está adelantando más allá de lo que podría ser un beneficio de la duda, sobre todo porque su impacto va a depender de la legitimidad de los procesos, del equilibrio en su aplicación y la confianza misma de la población, que ahí lo reflejan las encuestas. Pero la gente no le están preguntando por la Constitución. pero la verdad que la gente votó por una asamblea parece legislativa. que un- No le están No por un poniendo- estado diferente. Pero no es lo mismo. O sea, me parece que no. saliendo un poco del tema. La agilidad. Miren, la cuestión es esto, que
que El Salvador, la oposición le está costando entender que El Salvador ya no se está construyendo con recetas internacionales como lo hacían antes los organismos, ¿verdad? Que la OEA, todos los organismos internacionales, las Naciones Unidas, sino que El Salvador se está construyendo como un modelo propio de país, e incluso hasta exportable. Así dijo Hugo Chávez en 2010. ¿Por qué razón? Porque expresa lo que la población quiere, necesita, exige, demanda. Entonces esa conexión que ha hecho el gobierno con la población está creando un modelo diferente de país y que está siendo replicado a nivel latinoamericano. Y por esa razón es que contrasta con las políticas, ¿verdad?, que definen los organismos internacionales. Por eso lo atacan. La agilidad legislativa como que les... Vamos a seguir en esta el mismo dinámica. discurso en 2010 de Hugo Chávez cuando Agilidad reformó la legislativa Constitución. frente a Yo creo urgencias nacionales. Que es interesante el debate sobre la técnica, ¿no? Ahora, que lo que tenés de democracia y esté escrito, documentado, probado, y es un modelo de verdad, no lo estamos cumpliendo. Ahora, usted quiere tener otra teorización y otra manera de hacerlo, escríbalo, pero no esté inventando de que cooptar todas las instituciones de un Estado, controlar la Corte, controlar el fiscal y controlar todo, eso es un modelo porque no lo es, porque para que otro replique y tenga los resultados del Salvador, tiene que controlarlo de la misma Hay que quebrar manera. la democracia, por eso es que el Es que ideal miren, es seguridad con democracia. Ok. No, Vamos. es que la coordinación entre los diferentes órganos de Estado no se debe de confundir como control. Eso no es un control, simplemente Coordinación. ¿Cuántas veces han debatido las leyes que llegan de Capre ¿verdad?, para impulsar los programas que favorecen a la población? La tesis- Ni siquiera han reformado la tesis o han debatido alguna ley que haya llegado de Capres en la Asamblea Legislativa. Por eso, la tesis de don Nelson Porque es no tienen la valor agilidad de legislativa incluir a los frente a las corruptos. urgencias nacionales. O sea, la nula capacidad de debate en la Asamblea Legislativa quedó demostrado el día de ayer. Ustedes- La incapacidad de poder tocar un documento enviado de otro lado para incluir la palabra corruptos. Ok. Eso te demuestra que estos solo podían votar. Ustedes demandan, cuestionan la falta Los o la principios ausencia fundamentales de debate. y la ausencia del debate en la Asamblea. Aquí lo tenemos, este debate. Cada quien tiene su punto de Ojalá vista para, escuchar. de alguna manera, Hace caso. poder comprender y entender los alcances que puede tener, en este contexto de país, una reforma constitucional que, bien como lo planteaba yo en su momento, más allá de un cambio legal, algunos especialistas dicen que su verdadero efecto se va a medir a partir de la estabilidad política y también de cohesión social que ésta produzca. Esto es parte del debate que tenemos hoy en día. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Pero antes queremos recordarles que estamos a las puertas de las vacaciones y por eso en estas vacaciones que no te falte Sopas Lucky. Sopas Lucky con el 15% más del producto, por eso su sabor es más grande. Sopas Lucky, el sabor lo dice todo. Muy bien, continuamos gracias a Salet en este bloque y vamos a hablar de lo que está ocurriendo, porque las autoridades investigan ya este caso en Chalatenango. Han estado investigando el funcionamiento de este esquema piramidal que promete ganancias irreales, según los expertos, a cambio de la incorporación de nuevos participantes. Como tal, se tratan de operaciones irregulares con alto manejo de efectivo y sin respaldo financiero formal. Este es el tema. El debate se centra hoy en la capacidad de las instituciones para poder detectar a tiempo, regular, sancionar todas estas estructuras, así como también los mecanismos de decomiso y protección a las víctimas. De esto hablamos, un caso bastante polémico y conocido allá en Chalatenango, el caso Credit Cash. Así Sí, es. ese es. Quizás, mire, yo quiero darle a esto un enfoque más, tal vez menos político, más técnico-financiero. Ya lo va evadiendo. En el sentido, en el sentido de que esto es el resultado de la falta de educación financiera que tiene el país. No, es Porque falta de controles. Permítanme, porque pasamos imagínense, Hay vacíos legales. de FinCepro, INCEPRO hasta Credit Cash, ¿cuántos años? Y parece que la población no ha comprendido. Hay una vulnerabilidad No entiende, financiera ¿verdad? en la gente. De que se necesita haber mayor regulaciones, mayores controles,
porque la verdad es que ellos se promocionaban públicamente, ¿verdad? Entonces esa era una alerta que tenía que haber hecho la superintendencia en su momento. Ahora, nosotros creemos de que la Fiscalía actuó de manera muy eficiente y muy rápida. Muy ¿Considera ágil. que hay fallas Yo en estoy los de acuerdo. monitoreos para Lo que detectar pasa a tiempo es de esto? que, lo que pasa es que la superintendencia a veces regula aquellos sistemas que están ya formalmente establecidos, como la banca, ¿verdad? Las cooperativas. Y este tipo de financieras muchas veces por los altos costos que tiene el formalizarse, ¿verdad? En el sistema financiero, entonces comienzan a captar esos fondos, aunque sea de manera ilegal. Lo que sí está claro es que ellos estaban al margen de la ley. Y no solo estaban al margen de la ley, sino que estaban implementando sistemas piramidales que se ha comprobado en la historia como estos sistemas Ponzi, ¿verdad? Que se establecieron en Europa, en los Estados Unidos en su momento, de que son realmente, llegan hasta una estafa, ¿verdad? Porque en ningún momento ellos están, todos esos ingresos son capitales que van a estar... yo solo le quiero hacer una pregunta a don Nelson. Siendo invertidos, ¿verdad? En otras áreas productivas, sino que los mismos ahorros de los depositantes son los que sirven para estar pagando las bases, ¿verdad? O sea, la base del sistema. Es un esquema bien sensible, entonces, digamos, pues, riesgoso. Como correcto, porque colapsa. Es decir, cuando ya las personas dejan de hacer los depósitos, ya reclaman o ya empiezan a reclamar sus capitales. Hay una experiencia que habla intereses, sobre eso. entonces colapsan este tipo. Vamos. Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué es lo que hizo? Perdón, solo quiero requerir. Las autoridades previnieron. Luis, mira cuánto tiempo le das a don Nelson y mira a mí cómo me callas. La Fiscalía lo que ha evitado es un colapso. Luis, mira todo el tiempo que le das a don Nelson y a mí cómo me callas. No, porque esto iba a repercutir en la bolsa. Le voy a poner el cronómetro ahora. Ahora parece. Vaya, no me vayan a callar. Hoy no me vayan a dijo que le iba a hacer una pregunta. Sí, ¿Cuál es la pregunta? don Nelson, ¿y por qué delito está imputado el señor de Credit Cash? Porque estaba al margen de la ley. Pues sí, pero ¿por qué delito? Es que ese es el punto que yo quiero señalar. ¿Por qué delito? Ese es justo el problema. Bueno, no la Fiscalía le ataña el caso de economía, ¿cómo se frauda? Tampoco usted me lo puede contestar. Defraudación pública. Sí. El caso de defraudación pública. ¿Y por qué la defraudación pública? Permítame, usted es abogado. Defraudación de la economía pública, perdón. Ya me están interrumpiendo otra vez. No, don Nelson, estoy haciendo uso de mi tiempo, ya no me interrumpa. Está abusando del tiempo, don Nelson. Me extraña que usted como abogado... Luis, vos sos el moderador. Que me deje hablar, Luis. Una persona yo no he terminado de dar mi ejemplo. Usted dijo que iba a hacerle una pregunta. Yo le hice una pregunta. Y le estoy respondiendo. ¿Cuál es? No me respondió. No, una persona que tiene 7 millones guardados. ¿Es delito tener 7 millones de dólares? Bueno, eso es lo que... ¿Es delito tener 7 millones? No lo es. Y le voy a decir, ¿por qué no me puede contestar cuál es el delito? Permíteme, Luis. ¿Por qué no me puede contestar cuál es el delito? Porque primero lo detuvieron y ahorita le andan buscando por qué lo imputan. ¿Qué es lo que permite esto? El régimen de excepción. Y eso es lo que tiene que entender la gente de Chalatenango. El hombre va a caer ahora en impago, ahora sí va a caer en impago y podría ser estafa, pero porque ya está detenido. Pero ¿por qué está detenido? Permítame, en este país es inconstitucional que lo detengan a usted y no le digan por qué. El régimen de excepción suspende esa garantía constitucional y se dan este tipo de cosas. Al hombre lo agarraron, ahora que no estaba en impago, no había estafado a nadie. Los esquemas piramidales no son ilegales, son nocivos, pero no son ilegales. Entonces, y ahora están viendo que le imputan, ya le quitaron lo de las pandillas, ya le quitaron lo de la estafa porque no había caído en impago. A ver, pero el 19, y están buscando que le licenciado encajan. Someta, el 19 de marzo el fiscal general en conferencia, cuando se habló por primera vez de esto, dijo: el imputado ha sido identificado como Gerson Orellana, ha incurrido en delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos, ambos en perjuicio del orden socioeconómico y particularmente en perjuicio de las personas que le confiaron su dinero. Así es. ¿Eso no es delito? Y antes no le pusieron que era colaborador de las pandillas. Esa por eso lo detuvieron originalmente. Esa fue la primera declaración del fiscal la general. La primera declaración no fue esa, Esta fue la primera declaración. No, Luis, en aras de la verdad, Luis, en aras de la verdad. La primera acusación fue por agrupaciones ilícitas. Me invento y después la misma yo. fiscalía modificó ese tuit y le puso estos delitos, que es a lo que yo voy. Eso es lo que permite el régimen de excepción. Y la gente me va a entender ahora lo de las garantías, porque
cuando debo le tocan tomarlo su como fuente, dinero entonces, al es fiscal. a causa de estos temas constitucionales que hablamos. Ahora acá. sí se basan en que la fuente es un tuit y no las declaraciones del fiscal general, que yo Y no considero siempre que ha sido la fuente fuente un oficial, tuit, ¿no? pues. No siempre ha sido la fuente un tuit. Aquí no dan informes oficiales. nunca. Espero que me den mi tiempo porque Hoy sí. ¿verdad? Me interesa. Mira, lo sucedido en Chalatenango, ahí no nos confundamos ni nos querramos leer la mano. Ahí no es que las víctimas hayan corrido a denunciar, porque no había colapsado el entramado. El fiscal dijo Ahí que por lo una denuncia del sucedió sistema financiero. es que las cooperativas, cajas de crédito y lo demás que opera legalmente, regularizado, con encaje, Se quejaron. pagando impuestos y supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, se vieron con un negocio que les fue reducido por una competencia desleal. Son ellos los que inician el trámite en la Superintendencia del Sistema Financiero. Sí. Ahora, por supuesto que el ejemplo es el que estaba poniendo el licenciado Someta. A ver, tampoco lo voy a agarrar literal. Tener $7 millones en tu casa no es que sea delito, pero tenés que explicar de dónde lo tenés, ¿vea? O sea, tampoco es así de que tengan su pisto en guacales ahí y no tengan respaldo. Eso por una parte. Lo otro que quiero acotar, que no es tan cierto que aquí los únicos culpables son los chalatecos, porque ambiciosos, desinformados, analfabetas en el tema financiero. Aquí la superintendencia las dejó operar 5 años. Fallas de monitoreo. Y cuando hablamos con el tema de COSABI, yo les dije en este programa, la superintendencia debe de sacar un ranking de las mejores cooperativas con las mejores prácticas. ¿Cuáles son las tasas de interés que vos podés recibir o aspirar a recibir en un sistema regularizado y controlado? Hay incapacidad institucional. Vos, la superintendencia, tiene que estar educando a la población. ¿Cuándo fue eso? Asesoría gratis. ¿Hasta cuándo fue lo de COSABI? Hace más de un año. Aquí en este foro la ven. ¿Y qué me dijeron? Es que eso va a generar competencia desleal. No es cierto. Si vos sos una excelente cooperativa, pagás tus impuestos y tenés buenas prácticas, tenés que brillar en el ranking. Si vos sos una cooperativa que estás en riesgo, la población debe saber que el dinero no está seguro ahí. Y lo último, ¿por qué la gente recurre ahí? Más allá del tema de que son ambiciosos o lo que vos querrás, los no, vacíos. perdóname, porque ahí no llega el crédito para esa gente. Los vacíos. Ahí no del llega el sistema crédito. financiero. Y entonces, ¿quién es el responsable? Regresamos al Estado. Yo no quiero culpar a los chalatecos y que los chalatecos tienen la culpa, no es cierto. Pero se aprovechan del vacío del ahí sistema hay una financiero. corresponsabilidad. Y la pregunta que a mí me surge y me queda en el aire es, a ver, si la Super se dio cuenta de esto, discúlpame, ¿por qué no llegar y decirle, regularicémonos? Te voy a acompañar tú lo para dijiste. evitar este escándalo y este terror que va a correr en las Bessie, calles de Chalate. recogiendo ¿Por qué no piezas? acompañar a la institución Sí. y decirle, regularicemos, te voy a ayudar? Sí, recogiendo piezas final, la claves de la que defraudación es tú no has pagar dicho en tu impuestos. exposición, vayámonos a lo que decías en un principio. El punto fue la queja que en algún momento se puso o el aviso a las autoridades y estos llegaron a ver realmente Por la qué estaba captación pasando. masiva de. Claro, porque era un dinero. negocio que le estaba mercado, afectando. competencia desleal. Claro. Mire, ¿Verdad? Incluso lo que la plantea captación no Licenciada era. Bessie, yo pienso que llega a lo que decimos siempre, es un tema siempre de regulación, ¿verdad? Es un tema de regulación que a veces son vacíos que tiene la superintendencia, que estos pueden resolverse con modelos alternativos. Hay modelos alternativos que se pueden utilizar más hoy con la tecnología, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, de buscar cómo se regulan estos otros tipos de... Hoy sí está de acuerdo con modelos externos. ofertas. Porque fíjense de que ahora yo creo que esto ha sido bien importante porque actualmente con la tecnología hay un abordaje y hay también unas campañas grandes de ofertas, ¿verdad? Sobre cómo usted puede invertir de manera digital, ¿verdad? En criptomonedas y en todo esto. Entonces es un momento de que la gente tiene que poner avisos porque hay una cultura muchas veces de querer hacerse rico a la noche a la mañana y ese es el mensaje que le mandan, ¿verdad? sí, ese es el mensaje. Entonces hay un mensaje y comienza usted a ser bombardeado de Claro. decir invierta aquí y gane. Mire, Entonces hay que regular y hay que buscar sistemas alternativos. Desde COSABI tuvieron tiempo para hacer esa regulación. Lo que usted debe de saber, ciudadano, y se lo vuelvo a repetir, una caja de crédito, banco cooperativo oscila en una tasa de interés que le puede retornar a usted del 4.25 y en el mejor de los casos 5.25 anual, no es mensual.
si suena fácil, si suena rápido, eso es una estafa. Ahora, no es responsabilidad solo del ciudadano, perdóname, Claro. no es solo el INE, también el que lo hace, compadre. ¿A qué hora se ponen los pantalones la superintendencia del sistema financiero? Porque mientras tenemos este programa ahorita, están estafándose otra gente en otro lugar. Hay un factor de prevención por el riesgo que significa la operatividad de un sistema de negocio como este. Estos son los elementos claves que como medio de comunicación y como periodistas nos corresponde a No, nosotros y por asumirlo. ejemplo, más de 180 denuncias sobre el caso y ahora el Pero fiscal de en la 18 última... Aparecieron después. Aparecieron después. Y el fiscal ahora viene y dice que también algunos de los depositantes van a ser investigados para ver el origen ilícito de ese dinero. Es que mira, Claro. tenés que tener el respaldo de Claro. cómo conseguiste el dinero que metiste Claro, ahí. claro. Y es fácil, si usted vendió sus vaquitas, está la carta de venta. Pero téngalo claro, el Estado le va a decir, así que recibiste $10,000 de la venta de estas 3 vaquitas. ¿Y mi 10% de renta? Sí, porque sos persona natural, o sea que disponía solo de 9,000. El decomiso. Y de ese dinero, cada vez que te dieron tus intereses, tenía que haberse retirado el 10% Eso sí. de la renta. ¿Eso qué significa? Que a usted no le van a regresar su pistillo completo porque el Estado le va a cobrar los intereses que le tenía que pagar. Eso es lo otro que se busca evadir con este tipo de Y sistema. ahora la corre el riesgo responsabilidad que con no el le Estado. regresen nada. No te Bueno, Y podría yo lo decir que, no le yo lo que le regresen quiero nada, decir a la población es esto: si los asuntos constitucionales no son meras cuestiones teóricas, así como en el caso de Chalatenango, ese mismo asunto constitucional le está afectando el bolsillo a mucha gente. Eso es lo que tiene que saber la gente, que las decisiones constitucionales que toman, que estas decisiones que parecen muy teóricas, sí tienen un impacto real en la gente, como ha pasado en Chalatenango. Aquí hay una constelación de preguntas que deja el caso Credit Cash, sobre todo porque a la larga, en un largo tiempo, era un riesgo al que estaba sometido este dinero que habían depositado los chalatecos o las personas que tenían ahí sus inversiones. A ver, Algún y día es que se va a caer. pregunta del millón. y revisando como tal, y es que al final el decomiso del dinero como esta medida punitiva tampoco resuelve el problema, porque ahora es insuficiente para resolverle a esta Y cosa. la Ok, vamos a pregunta la pausa es porque ¿por qué regresamos no está porque- Por en eso la cuenta? administración debe tomarla ¿Por al qué Estado. no está en la cuenta, oíste, Meta? ¿Por qué no está en la cuenta de fondos de custodia de la Fiscalía? ¿Por qué pasó a cuentas de bancos privados? Bueno, vamos a esa la pausa. retención de dinero. Mire, lo Se, que- Bueno, se le vamos a- extinguió, vamos se le a la extinguió el pausa, dominio después de la apropiadamente. Mire, lo que la Fiscalía está tratando de evitar es que existan este tipo de instituciones que permitan lavado de dinero, ¿verdad? Eso. Ok, Hacemos pausa. Pero para eso Y tendría que estar regresamos en la con cuenta más. Gracias a correspondiente. usted por sintonizarnos. Vamos a continuar con nuestra agenda de temas importantes para que usted logre capitalizar también los insumos pertinentes y construir su propia lectura. Pausa. Muy bien, continuamos y surgen cuestionamientos sobre transparencia, surgen señalamientos en torno a lo relacionado con el Tribunal Supremo Electoral. Se señala esta limitada fiscalización y también entrega de documentos, la existencia de una versión completa de todo el Plan General de Elecciones, que han entregado una recortada del sistema y demás. Ya hay algunos partidos políticos que han reclamado esto. El tema abre el debate sobre los límites de la información reservada y el derecho ciudadano a la transparencia en estos procesos electorales. Ya hay partidos políticos que han dicho, el partido Vamos primero dijo que no tienen el documento completo y han empezado a cuestionar. ¿Cómo vemos este tema que ya empieza a arrancar del Tribunal Supremo Mira, Electoral? la opacidad del Tribunal Supremo Electoral ya ha sido señalada por el equipo de Acción Ciudadana, donde se habla de niveles bastante complicados de esto que están dejando, abusando de la reserva de la información. Y termina uno de preguntarse, ¿verdad? Esa frase que tanto repite el oficialismo: el que nada debe, nada teme. Y el que nada teme, nada esconde. ¿Cuál es el terror de ser transparentes y dar cuentas? Tienen el 94% de aprobación. Acabamos de estar debatiendo eso. Cuando vos tenés esos niveles de aprobación, ¿cuál es la necesidad de ocultar información? El que nada debe, nada teme, y el que nada teme, nada esconde. Hagan pública la información porque
al final van a terminar manchando la elección de 2027, que muy a pesar a que podría arrasar en las elecciones el actual presidente y su bancada, pero con este tipo de manchas que le están dejando, van a permitir que se cuestione. Bueno, y ahí pero, están representados miren, todos los partidos. Oye, pero en el tribunal hay representación de los partidos de oposición. Entonces, esta es la oportunidad para que el partido de oposición, que se decanta hablando de corrupción, ¿por qué no sale a la palestra, ¿verdad?, a decir, ¿verdad?, o a informar? ¿Qué es lo que? Sí, entonces, Sí, Pues el silencio los... un doble discurso, correcto, lo digamos, compromete. Así los es. compromete desde Hasta- el punto de vista de que no tienen ellos la capacidad de ellos hacer una serían la denuncia, primer que es voz la que que tiene que plantea. alzarse. Sí. ¿Hasta dónde llega el hecho de poder reservar información? Hay cuatro causales de reserva de información y esta solo encaja parcialmente en una, que es que esta información podría generar una ventaja indebida. Pero aquí vamos al punto. Si tienen realmente la ventaja que dicen tener, si van a pegar esa victoria aplastante que van a desaparecer a la oposición, ¿a quién le están generando una ventaja indebida entonces mediante la reserva de esta información? Esto más creo yo que tiene otro tipo de connotación, que es justamente el discurso que acaba de decir don Nelson. Lo reservamos nosotros, pero es culpa de ustedes porque no hablan. Entonces, recordemos que en el tribunal también tiene representación Nuevas Ideas. No veo que se pronuncien tampoco sobre esto. Entonces, ¿qué quieren hacer? Reservan la información con el argumento de que puede generar una ventaja indebida a terceros, cuando la ventaja realmente la tienen ellos. Y ahora que se pronuncian los partidos que no tienen representación, pero que sí tienen vigilancia, dicen, no, entonces ahora es culpa de Arena y del FMLN porque ellos son los que tienen representación. Y Nuevas Ideas, pues, porque no se pronuncia sobre esto. Mira, yo pienso y que no tienen la ventaja. No, pues. ese es un error estar pensando así, de que con el partido oficial va a estar sacando una ventaja indebida si no la necesita. Así tiene es, el entonces ¿por qué lo reservan? De más de un 90% de la población, ¿por qué va a estar sacando ventaja Correcto, indebida? entonces ¿por qué lo reservan? Por eso le digo que esa narrativa no es ¿Por qué válida? la presidencia que ostenta Nuevas Ideas en el tribunal no se pronuncia sobre la reserva de esta información? Y que sí, ahí sí sería culpa del FMLN y de Arena y de sus ¿Y por representantes. qué no lo hacen los partidos de oposición que están ahí? Pues ese es el punto. Ahora les quieren echar la culpa a Arena y al FMLN, quienes ahí no está Arena, ni ahí con está el ventaja, ni con ventaja los van a alcanzar. Ya eso está claro. Entonces, quienes tendrían que pronunciarse son los que Mira, tienen la ventaja. Yo la vez pasada lo dije. Yo creo que Arena y el FMLN que están haciendo estas denuncias con el tema del árbitro. Acordémonos que árbitro que esconde información deja de ser árbitro. Entonces, si estas condiciones son de esta manera, ¿a qué hora van a hacer la conferencia de prensa? Correcto. Saade y el Chino, Así es. desconociendo a sus magistrados del Tribunal Supremo Electoral, acompañado con Vamos, retirándose de la Junta de Vigilancia Electoral, porque no consideran que el proceso que viene para 2027 tenga todos los dotes de independencia y transparencia. Ok, ¿influye? En ese punto me parece que la oposición sigue pecando, y no es la primera vez que se los digo yo a ustedes. Si aquí ni siquiera Arena y el Frente le jalaron las orejas a sus magistrados por ese seguros médicos privados que tienen amplios, por favor, hombre, si vos considerás que está comprometido el escrutinio para 2027, que no hay garantías de transparencia, desconozcan a los magistrados, sálganse del tribunal. Ok. O les Yo tienen invito, tanto pero amor a... yo Ni invito siquiera solicitudes de el información lunes había de para decir conferencia que hace el que lo frente, reservaron como la vea, procuradora yo invito que de este derechos humanos. lunes traiga a su magistrado, representante, y que dé una conferencia de prensa para ver si realmente no hay garantía, ¿verdad?, de que ofrezca Ok. que el Pero tribunal, a su también- que lo digan criterio, también en Nuevas vista Ideas del puede a público. hacer su eso. criterio, don Nelson, no influye directamente en un proceso de legitimidad el No. mantener en reserva toda una información que es vital para conocer cuál es el resultado. Pregunto. Sí influye. Es Sí. que mira, ¿Y regresemos, el resto? el que nada debe, nada teme, y el que nada teme, nada esconde. Correcto. Punto. La Tiene que ser institución público. que debe ser más transparente es esta, el Tribunal Supremo Sobre todo Electoral. por el evento por la que vamos. naturaleza de sus funciones. O sea, a su Ellos criterio son los está que erosionando. salvaguardan Sí, la poca ok. democracia que nos va A su quedando. criterio está esta reserva erosionando la confianza de la población Así es. votante en un Pero proceso y tan principalmente la pero- frágil democracia pero que tenemos ¿por qué ahorita? no lo denuncian Es democracia, los ¿no? partidos de oposición que están ahí en el tribunal? ¿Por qué no salen? Es cierto. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo Ese hacen? llamado tendrá. Ahí está. ¿Y quién ostenta la presidencia del Tribunal Supremo Electoral?
No se es enoje, necesario don que sea Nelson. la No presidencia. se enoje, don Nelson. Cualquiera de los magistrados puede hacerlo. Puede hacerlo. Claro. Bueno, ¿y por qué no lo hacen? Y porque esa es la misma pregunta que les hacemos desde este panel Entonces, nosotros. invítenlo Todos a que los lo hagan. partidos, todos los partidos Mire, tienen representación ahí. Es alimentar Ahora, a el lo que yo voy es cuestionamiento esto. político, Mire. esta reserva, entonces a tu criterio, alimenta el Para cuestionamiento que- político. Sí, ¿Para qué? y si vos te jactás de que tenés una ventaja, una popularidad, que esto va a ser trámite, ¿cuál es la necesidad de mantener en reserva esa información? Para evitar. Y si vos considerás que está comprometido el proceso electoral desde ya, ¿por qué no lo denunciás y te separás, desconoces a los magistrados? Es decir, ¿sabes qué siento yo que hay aquí? Falta de valor, A ver. 1, y 2, amor al cargo. Amor a esas 5,000 plazas que aunque digan que salieron ahí, históricamente se las han repartido entre los partidos en el tribunal. Eso es. Voy a eso. Según la información que se conoció en el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, En el organismo colegiado. se hizo la moción, aprobaron, votaron, todos los representantes Ahí de está. acuerdo, votaron por reservar la información que se dijo que era para proteger la seguridad del proceso electoral, y falta la información, el documento publicado, presupuestos específicos, también el tema de algunas actividades y las cifras de participantes en los 24 programas. Si el organismo que colegiado conforman votó, votaron los todos los procesos. partidos. Votaron todos los partidos. Entonces, ¿qué significa Que al están de final del acuerdo, día? ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces que no vayan a estar al final del día especulando que hubo fraude electoral, Ah, porque ok. ellos mismos votaron por reservar información. Ok, fiscalización Porque, política para versus que no hayan acceso. especulaciones de este tipo, este tribunal debería de ser el más transparente, no debería de haber nada reservado. Si lo reservaron y estuvieron de acuerdo, después no estén alegando Mire, Vos sabés, hubo papá, fraude yo electoral. estaría todos los días haciendo conferencias de prensa, haciendo es. oposición con mi magistrado, diciendo que está mal, que hicieron aquí, que hicieron allá. No lo hacen. Entonces, si no lo hace, si no lo reconoce, después no va a estar chillando sobre la leche derramada ninguno de los que va a participar en las elecciones Ok, de 2020. estamos Entonces hablando- se descarta la narrativa de la ventaja indebida, ¿verdad? Porque no es así. Ok. Estamos Ajá. hablando de Claro, precisamente correcto. de Pero entonces, una ¿por qué lo pieza reserva? clave, digamos Pero una entonces, ¿por pieza qué lo clave reserva? que tiene que ver con la vinculación de la fiscalización política y el acceso a una información que sin duda alguna es clave para todo proceso electoral. Sin duda. Vamos a la pausa, 7:33 de la mañana. Regresamos con más, quédese con nosotros. Muy bien, continuamos con más. Las encuestas más recientes reflejan niveles de aprobación presidencial en máximos históricos. El respaldo se sustenta principalmente en seguridad y la percepción del rumbo del país. Eso dicen los números. El análisis apunta también a la sostenibilidad de estos niveles. Esa es la gran pregunta, si se puede sostener, y el impacto en el escenario político como tal. Se los preguntamos. Encuestas de aprobación, 94% de aprobación del presidente Bukele, según Sid Gallup. ¿Sí? Nadie discute eso. Está mala la encuesta. Está malo ese resultado. ¿Por qué? 99% tenía que haber dicho. Yo no estoy de acuerdo con el 95%. Tendría que decir ¿Es una 99%. ironía la que está diciendo? Sí, o- claro, claro. Nótese el sarcasmo. Porque es que no está en discusión la popularidad del presidente, ni mucho menos de sus políticas emblema, que es la seguridad y la propaganda que se han hecho hoy con los paquetes escolares. Ahí está. Porque no preguntaron por salud. ¿Por qué no preguntaron por economía? O si los preguntaron, ¿por qué no los pusieron en esa misma gráfica? Para tener un contraste. Te voy a contestar por qué. Si la popularidad del presidente no está en discusión y en tanto no salga otro líder a debatir justamente el liderazgo del presidente, hay que pase. Por eso le digo, erróneo es poner el 94. Pongámosle 100 de una sola vez y se acabó la discusión. Porque ya no es la popularidad del presidente. Y aquí voy con esto. La popularidad del presidente, el 95%, no limpia las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre posibles violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. 100 puede tener, pero ese no se lo quita. Posible. Mira, lo que decía Someta, que por qué no pusieron el tema económico. No, Someta, porque ese 94% que tiene un idilio político con el presidente,
ese mismo 94 va al mercado y no le alcanza el dinero. Es decir, hasta el momento Pero la el tema de los proyección que vamos resultados, mejores es 95 también. el tema de los resultados electorales, más allá de fotografías del momento, más allá de la encuesta verdadera, viene el día de la elección, que es la frase en la que se suele esconder la oposición y se suele meter debajo de la cama, y peor aún, decir que ese 94% de la población es tonta, torpe, ignorante, que son los graves errores, no procuran volverse opción. Al final del día existe una realidad, el dinero no está alcanzando, todavía no se tiene el famoso milagro económico. Hay fallas con el tema de la entrega de paquetes escolares, se hizo un gasto enorme de traerlo por avión, todos estos paquetes, con la promesa de entregarse por primera vez todos los paquetes antes del inicio de Pero la clases. economía No se aclaró la si vas lo a compramos o entregaron. Chinaludo, ¿no? Sí, pero la Y no se economía la entrega. vas a arreglar de la noche a la mañana, Pues ya tienen 7 años controlándolo todo, Ernesto. Miren, yo le puedo decir una cosa, es bien fácil que a cada rato digan, es que no se puede arreglar algo de la noche a la mañana. Son 7 años. De 7 años tienen 5 que controlan todos los poderes del Estado. No más excusas. Punto. El No, mismo no, presidente, mire. el mismo presidente te dijo a vos, Neto, en este mismo programa, cuando no era presidente, que pasado cierto tiempo ya no se puede culpar a los mismos de antes. Eso él mismo lo dijo en Ok, el don Nelson, programa. sí. Lo que Ok. pasa es que no olvidemos de que se recibió un país desquebrajado en todas sus estructuras, ¿verdad? Organizacionales, estructuras de administración pública, de seguridad. Entonces, el primer paso, incluso agréguele que hubo 2 años en que hubo un desgobierno, ¿verdad? De que todo solo en contra de todo lo que hacía y promovía el Estado, ¿verdad? Pasaron 2 años. Y después, quizás el punto primordial fue darle al país ese equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio, tratar de darle esa sostenibilidad de seguridad, que es lo importante, porque ningún país en el mundo puede potenciar un desarrollo económico en una sociedad en caos, en una sociedad violenta, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer paso. Ahora, cuando se habla del desarrollo económico, es una situación estructural, es una cuestión que tiene que darse cuando todos los sectores productivos se integran. No es una cuestión del Estado, porque dicen, es que la economía la va a resolver el presidente. No es el Estado facilita, establece el sistema legal, contribuye, ayuda. O sea que para pero don Nelson hay que son los tener 4 sectores trabajos. A ver, productivos. pero entonces No. el Estado resuelve la economía. No, El Estado establece las condiciones. Claro, lo Bueno, está lo que diciendo está don Pero lo que está Estoy diciendo don diciendo. Nelson es que hay que trabajar más porque la inflación no es culpa del Estado. no, y porque el en Estado algún no momento. regula No, precios. por eso porque el Estado yo- no por regula eso yo precios. pregunté, No, porque no. eso estaba Sí, diciendo que había cuando que generar estamos las hablando condiciones. Porque el Estado no regula el Permítame. precio de los No. mercados. Por cierto, quiero hacer una denuncia. En el mercadito de Santana, en el del gobierno, llegan los vendedores Agromercado. en el agromercado, llegan los del mercado Colón, compran ahí y revenden allá. Eso hay que regularlo. Desde Ese tipo de hace rato regulaciones. se los dije Sí, yo. lo que pasa es que, miren, planteémoslo más de otro punto de vista más académico, más técnico. Miren, Hoy quiere ser académico, don Nelson, la ya no quiere cuestión ser es porque, pragmático. porque en la economía las herramientas, ¿verdad?, técnicas son las que realmente pueden lograr y potencian la eficiencia, que es el marco donde se desarrolla todo, ¿verdad?, lo que puede ser una administración pública en función de la economía de un país. Entonces, para que haya un desarrollo económico son actividades que se hacen a corto, a mediano y a largo plazo, pero de manera estructurada, porque si no vamos a caer solamente en crecimiento de sectores. No podemos estar diciendo que vamos a resolver la construcción en este Depender momento. de dos sectores. Por ejemplo, en este momento Ahorita voy a hay eso. 3 sectores Ahorita que voy. están potenciando el crecimiento. Exportaciones, La construcción, el turismo, pero no da sostenibilidad. La construcción Va a llegar un momento va a llegar que un tope. momento en un par de años que posiblemente baje. El turismo pueda el dar más turismo gas. podría ampliarse, pero eso no es sostenibilidad de desarrollo económico en el Así tiempo. es. Se deben Tienen generar que las activarse condiciones. los demás sectores productivos, Así es. porque Y no para solo puede ser por sectores. Correcto. O sea, es una situación de eficiencia, ¿verdad? ¿Cuántos, De Lo que- desarrollo. Tiene Y de razón, tiene participación. razón, don Lo que Nelson. queda Y de claro. participación. Don Nelson, acá nos dijo, ¿cuántos? 15 de 17 sectores, dijo la ministra de Sí. Economía, que estaban creciendo, pero sí alta dependencia de turismo y la Mira, lo que construcción. está De claro, nada nos va a servir. Exportación. lo que está claro es que el tema económico no se soluciona ni con régimen ni con reformas constitucionales. Así es. Esto requiere otro tipo de acciones
que deberían de verse ya en el territorio. Está esa guerra regional en el Oriente Medio que va a encarecer los productos por el tema de los fletes, la gasolina. Yo no veo a este gobierno hablando de esa palabra que la voy a seguir repitiendo, una mujer de izquierda que soy, control de precios. Controlen los precios. Si los controlaran, no pagáramos esos ridículos precios por cajitas de fósforos de departamentos. Eso por una parte, y lo otro con el tema del agromercado que lo decía el Someta. Yo tengo 6 meses de haberlo denunciado, que no solo llegan los que revenden, llegan comedores a comprar con el peso de subsidio, pero a usted no le venden más barato el plato, de hecho le siguen encareciendo a eso. ¿Dónde está la regulación del Estado? Controles. Es que al final de eso se trata, el Estado debe regularizar. El riesgo... El mercado es Y ojo, que demasiado no voraz. estamos, y ojo que no estamos diciendo Fíjate que no vayan a comprar, un sino Estado que si sin vas a comprar contrapesos. con subsidio, traslade ese subsidio. Sí, pero no obstante, ante eso, el cierre que tuvimos. A ver, licenciado Someta. Solo quiero cerrar. El cierre que tuvimos al final del año fue casi del 3.5 a un 4%. No, todavía no están los datos, don De Nelson. nada nos va a servir que crezca la construcción, que pavimentemos los 21.000 kilómetros del Salvador y que construyamos casas por todos lados. Sí, número 1, no producimos nuestros propios alimentos. Número 2, nos seguimos endeudando, la deuda externa sigue creciendo. Ya es eterna. Entonces, estamos gastando mucho y produciendo poco. Sí, regla básica de macroeconomía. Si usted gasta mucho y genera poco, no le va a alcanzar, va a tener que seguir prestando. Y al seguir prestando, nunca se sale de la deuda. Ese es el punto central que se debe. Fíjate, que se Luis, debe- que- Antes de trae que nos mucho. vayan a sacar los memes con Someta, nadie les está diciendo a los emprendedores ni a los comedores que no vayan al agromercado. Lo que se les está pidiendo es que si usted compra con subsidio el producto, traslade ese subsidio al ciudadano. Ese ahorro al ciudadano. Trasládelo, o sea, no hay que ser voraz en Me ese parece tema. justo eso. Esa es una parte fundamental, y lo otro, pues Y el sí. Estado tiene que estar pendiente Más de controles. quién. Ellos llegan hasta Fíjate con que- uniforme, hombre, se Y les si- mire. y si es revendedor, no acapare, porque no es ese el objetivo. Se llevan todo lo que está en el agromercado, lo van a poner al puesto, a su puesto, Sí, no. y ya lo venden más caro, al doble, al tiene. triple. Entonces, no, hombre, ayudémonos como salvadoreños, esas no son las Yo prácticas. recuerdo, Luis, que el día miércoles o jueves tuvimos la oportunidad de hablar con 2 economistas y hablábamos precisamente con Raúl Castellón y El también miércoles. Carlos. Sí, el miércoles en el Estado de la Nación. Y hablaban ellos sobre otros motores importantes de la productividad en el país que hay que activar, que es el tema agrícola, sí, ¿no? claro, Que es el eso tema es agrícola y creo que lo Mire, mencionaron eso acá. no, Entonces, y al final también este tema de poner a trabajar la tierra, de ponerse Sí. a producir, de poner a lo que decía el Y, licenciado y Someta. les quiero hacer su solo una alimento. pequeña corrección. Sí, pero- El Ministerio de Economía no es el que hace crecer la economía, es solo un ente regular. o sea, No, regulatorio. yo dije, no he dicho Solo que el lleva los datos, no le pongan la responsabilidad a la ministra que no le yo no ponga. he dicho que el Ministerio de Economía, dije que acá la ministra dijo que 15 de los 17 Pero eso es importante sectores que la gente están lo entienda. creciendo. Se llama Ojo, Ministerio de pero Economía, sí, pero ojo no que es el no que es hace corrección. eso. Sí, 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 no. Ojo Pero que no es seguimos corrección. pensando en lo mismo. No es por sectores. Estructurar todo el sistema y activar el sistema productivo del país. Ahí entra todo eso. así La es, parte el agrícola. Estado- En resumen, no es por la sectores. economía no se arregla por decreto. Lo otro también, porque no podemos estar en el pilar de tres fundamentos, la remesa, el turismo, ¿verdad? Y la construcción. No se puede. Tenemos Todavía que abrir no ese podemos. abanico Hay de que nada abrir sirve, el de sistema nada productivo. sirve. Y Se siguen ojo endeudando. con el tema de los datos. Control de precios. No, con el tema de los datos, siempre que le Sí. digan a usted el país creció el 3.5, tóquese el bolsillo y vea si es su economía la que creció, porque si la que En creció macro. es la de los grandes empresarios que no le han mejorado No se su puede. salario, bueno. Ok, pero alrededor, para coronar el tema que hemos tenido, el 94% le da la aprobación al presidente de la población, el 89% se siente orgulloso y el 87% de la población dice que el rumbo que lleva el país es el mejor. ¿Puede negar? Un Ahí. Estado, decía también, sin, ¿Puede negar? un Estado sin contrapesos es eficiente, pero también corre el riesgo, decía, de que no hay métodos de corrección o mecanismos de El corrección tema ante que el te error. estoy diciendo del tema de este debate, de lo que es la democracia que se nos ha enseñado by the book, ¿no? Sí. De la europea, incluso estos informes dichos, o sea, de paso para la gente con la que discuto en redes que dicen,
¿Por qué no le decís dictador? Bueno, porque ahí están los informes. No, se no sé, llama vamos a la pausa y autocracia regresamos con electoral. el cierre del programa. Así se llama. Hacemos Por cierto, la- el primero licenciado, que vamos a trajo la el pausa. informe de VDEM fui yo. Vamos a irnos a la Cierre de pausa y regresamos. Gotemburgo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial a todos nuestros buenos amigos que nos están viendo en La Unión. Desde allá nos escriben en el Mercado Central, hablando, por cierto, de La Unión. Ahí están, en el sector, Voy a andar de por allá. colegios, en el sector de comedores, ¿sí? Ya me está así. Así que un saludo Voy- para todos ellos, ¿eh? Voy a andar por allá a la otra. ¿Vas a andar también? La Unión. Vamos a la pausa. Ahí va a andar Luis Tamayo. Sí. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de economía porque hay nuevos elementos. Finalmente el debate sobre esta posible, están solicitando desde el arzobispado, el mismo arzobispo de San Salvador dijo nuevas reformas tributarias, que pague más el que tiene más y hay que regular el que tiene menos porque es un esquema fiscal, eliminar impuestos a temas básicos, medicina, alimentos y evaluar, restablecer impuestos al patrimonio, por ejemplo. El reto es encontrar un equilibrio entre justicia fiscal, crecimiento económico y sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿No les parece? ¿Cómo ven este llamado? Yo creo que ese es un clamor y algo que ya se había solicitado, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cómo no vas a cobrar más impuestos si alguien puede comprarse un carro de lujo de esos que solo hay De 250 20 en el $1,000? país, ¿verdad? Ah. O otro tipo de cosas suntuosas. El tema, ¿no? del impuesto predial, que a mucha gente le da escozor, pero lo cierto es que hasta cierto punto esos son los temas que deberían de estar tocando en el tema económico, y principalmente porque el alivio para la gente que no tiene debe de empezarse a ver. O sea, más allá de una propuesta populacha al estilo previo año electoral de quiten el IVA todo o el 50% del IVA, tenemos que buscar primero de dónde vas a sacar el dinero, y eso no es popular ni electoral. Por eso es que la persona que te dice quiten el IVA y no te dice cómo vas a reponer esa plata que vas a dejar, es porque le tenés que cobrar a otro. Es que en un estado nada es gratis. Todo se paga y lo paga alguien. No hay desayuno gratis. Esa posición es, yo le llamo así, irrealista y populista, ¿verdad? Porque ¿cómo se le va a quitar el IVA? Y bueno, y ese margen, ese espacio que quede, ¿quién lo va a cubrir? ¿Verdad? Si el gobierno necesita para hacer, ¿verdad?, obras sociales, Ya hay para partidas hacer presupuestarias infraestructura, basadas en eso. ya hay un presupuesto que se ha planificado en base a esos montos que se tienen del IVA. Entonces, eso, no sé, como lo dice la licenciada Beth, o será una posición electorera, ¿verdad?, que no una debe de ser, posición electoral. pero es irreal. Es decir, Ok. es un concepto un poco equivocado de lo que es hablar de un desarrollo económico de país. Ok, licenciado Someta, justamente eso, ¿se podría buscar el equilibrio entre el que tiene más pague más y quitar algunos Es que así impuestos? debería de Es que ser. ese es el ideal. Es una lógica. Ese es el ideal de un enfoque socialdemócrata un enfoque de la, social, de la total. economía. ¿Cómo se llama? Socialdemócrata. Socialdemócrata, Y porque al es de izquierda. final es buscando ponerse creativos para resolver, hablando de la economía, resolver el milagro económico de El Salvador. Es que miren, aquí pasa esto. Si usted gasta mucho, no produce casi nada, la única forma en la que se generan ingresos es mediante los tributos. Así es. Hay que estarse inventando contribuciones especiales, hay que estarse inventando otro tipo de aportaciones, y todos los tributos que se invente es la única forma de pagar lo que se está gastando, Así es. porque no estamos produciendo. Yo siempre lo he dicho, como a mí me critican que yo no doy soluciones, porque no reactivamos el agro, hombre. Toda esa zona de allá de Morazán, del norte, sí. de Chalatenango, de Morazán, y esa es la zona para sembrar. Esa es la zona donde podríamos producir nuestra Nuestro propia granero. comida y dejar de estarle No importando depender el 85% de de las alimentos. verduras que consumimos en este país, se las Viene de compramos a Guatemala. Guatemala. Yo no Se las entiendo compramos a por qué han Guatemala. dejado en Ahí total podríamos comenzar para no estar tributando. el abandono a Morazán.
Yo sé que probablemente los gobiernos de Arena tenían una razón para tener abandonado Morazán. Claro. Ahí estuvo enclavada la facción más importante de la guerrilla salvadoreña, el RP, y no se los perdonan a esos pobladores. Más importante. Y luego el FMLN llega al poder, pero como llegaron los resentidos, los que no dispararon ni un tiro, dejaron en abandono Morazán. Y hoy van 7 años de esta administración y siguen en abandono Morazán. Ahí me batí. Ya no hay que, ya Mire. quiten el castigo en Morazán, ya estuvo. Mire, si hay algo que hay que destacarle a este gobierno, que ha sido uno de los gobiernos que han sido más exitosos en el recaudo del Sí, eso tributario. sí. Pero estoy en parte de acuerdo con el señor Someta cuando dice de que eso pues solo sirve también solamente para hacer cuestiones de pagos inmediatos, pero no es desarrollo. Miren, la cuestión es que el país tiene que apostarle a la industria tecnológica, tiene que apostarle a esos nuevos espacios que está dando la inteligencia artificial para que se promueva, porque ese es el futuro que tiene que Claro. visionar el país para poder crecer, porque mire, tenemos que crecer incluso más de un 5% para más o menos estabilizar económicamente un país, pero eso no se va a lograr solamente con que venga una remesa. Bueno, solamente, hablar de- Yo veo más cuando- sino prometedor que se va invertir a en hacer, producir en el se va a agro que en potenciar. tecnología. Correcto, eso es activar todos los sectores productivos, ¿verdad? Bueno, incluso Pero- el agro con tecnología es fabuloso. Correcto, pero hay que Pero primero hay que apostarle hacer a algo. la industria tecnológica en todos los sectores productivos. Esa es la Tiene que ser algo bien equilibrado porque no puede seguir cargando a quienes te generan Así empleo. es, o solo a la remesa. Solo, por es ejemplo. decir, tenemos que Las ser dependencias, bastantes, sí, eso claro. es. Sí, Tiene lo que que verse sí de una forma muy dije que era una medida equilibrada. socialdemócrata la de cobrar proporcional, porque la, digamos, la de la extrema derecha es la del rebalse, ¿verdad? Que Sí. lo que tengan pisto. Lo que es mentira. Pero eso es mentira. Eso nunca cuando, pasa. Cuando se llega al límite, lo que hacen es que hacen más grande el No, guacal es y, que nunca, mira, y nunca hay rebalse. Nunca rebalsa. Mire, Y el de la- Los únicos guacales que Sí. rebalsaron son los del Credit Card. Mire, es Y que el de la- la extrema izquierda tampoco funciona, el comunismo no funciona, yo no soy comunista, porque tampoco No, funciona de ese modo, que el Estado agarre todo y reparta. No Tenemos es- que buscar un balance entre todo ese espectro, Claro. entre lo completamente equilibrio. privado y lo completamente Claro. público, donde se pueda. Una propuesta es esta, la de los Sí, tributos. un equilibrio que le permita al escalonados. empresario Control también de estar motivado a precios. invertir, pero si solo lo cargas, lo No cargas. le tengan miedo a la palabra Nelson. control de No, precios. Esas cajitas de es que fósforo. no, es que mira, la proporcionalidad tributaria pues responde a una lógica económica simple, ¿verdad? Sí. Como es, tiene, el que Claro. gana más tiene que pagar más. Dejémonos, ¿verdad? licenciado Eso sí es. Someta, de romanticismos académicos. No, No, Así como a le digo, ver, claro. a ver, Surrealismo, no, 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 surrealismo. solo voy a hacer Surrealismo. Oye, es Surrealismo, surrealismo pues, académico. voy a hacer una Mi pregunta. Gabriel García Someta. ¿Les tiembla la mano a querer imponer impuestos al que tiene más? Les tiembla con que les tembló para poner a los corruptos en ese decreto. Vaya. En cadena perpetua a todos los Esa es corruptos. una Gracias. cosa Gracias. que le cuestionamos a la Asamblea Legislativa. ¿Y dónde están las No, a la iniciativas? asamblea no, a la bancada oficialista. Bueno, a la todos bancada les ha oficialista. temblado la mano. ¿Dónde Gracias. están las propuestas? Bueno, ¿Dónde están las siempre es un propuestas? gusto, ¿verdad? Y qué bien, ¿verdad? Un debate profesional y de altura. Así es que bueno, sí, la verdad que destaca mucho esa parte elemental en la que permitimos a partir de el espacio que ustedes nos dan de elevar a una categoría de respeto, de análisis y sobre todo también de pensamiento, nada que ver con aspectos personales. Así es que gracias, Bessie. Un abrazo, un saludo y nuevamente reiterar feliz cumpleaños, amor. Ya te llego. Es mañana de llego. romántico, ¿verdad? Licenciado Ya Someta, llego. gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la Licenciado. invitación, siempre aquí presto para Le agradecemos muchísimo también, ¿verdad? Sí, Por y su un saludo a la aporte. gente del círculo, ahí vayan alistando unos 20,000 pesitos. Menos ¿Verdad? don ¿Y eso? Nelson. Menos don Nelson. Ok, bueno, vamos a llegar al final del programa. Misión Gracias. cumplida, la que nosotros Una tenemos semana siempre a la semana, al cierre, Luis, sobre todo por el hecho de tener la responsabilidad de ofertarle al público, a quienes nos debemos, como Grupo Megavisión, como periodistas y este espacio y todos los que lo hacen, de poder ofertarles con responsabilidad temas de país. Desde las diferentes visiones y Así cada es. uno con sus argumentos. Claro, ahí está, para que cada quien pueda construir su propio pensamiento crítico. A ver, y Esa es nuestra gracias, misión. y gracias a todos los que siempre nos pasan viendo semana Sí. a semana, Así monitoreando también este Que programa. monitorean mucho el programa, siempre nos quieren, ahí nos vemos. Saludos especiales para todos ellos. Gracias. Es todo. Pásenla bien y como siempre Hoy, sí, Pulso Ciudadano, Ciudadano. interesante, opiniones de esta semana. Le tenemos un así resumen que muy no se lo pierda. Así que A gracias, las 7 de pásenla la bien. noche.
7 de la noche. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.